Taller Evangelio de Lucas. Pedro se da cuenta de quién es. Lucas 22 del 54 al 62. Si tuviéramos que destacar a uno de los 12 apóstoles por sus hechos o menciones en los evangelios, sin contar Judas, sería Pedro el que más destacaría. Algo muy útil al momento de meditar con la palabra es atribuirse personalmente el personaje que se trata. Hoy seremos todos Pedro, ya que en realidad él no tiene un corazón distinto al nuestro. Cada uno tenemos un carácter, nos identificamos por diversas formas de pensar y actuar, pero en realidad el corazón de todos los seres humanos está compuesto por la misma materia. Y la Biblia lo describe como uno. No existen dos tipos de corazones, todos son iguales. Jesús cambió el nombre a Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cepas, que quiere decir Pedro. En arameo, Cepas, en griego Pedro, y su significado piedra. Mateo muestra algo muy interesante cuyo significado han sacado de contexto algunos grupos religiosos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En realidad la roca era la interpretación que el Padre dio a Simón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no Pedro, como algunos interpretan. Jesús, al cambiar de nombre a Simón, le estaba indicando la nueva naturaleza que en la roca tendría. Ya había sido predestinado antes de la fundación del mundo, se manifestaría después de la muerte de Jesús en la cruz, en el día de Pentecostés, y será completa el día que Cristo regrese a por su iglesia, resucitando su cuerpo ya glorificado. ¿Ves por qué te digo que todos somos Pedro? Es probable que algunos que estén leyendo esto aún no hayan alcanzado la gracia, que estén en proceso, que todavía su vida sean dirigidas por su corazón sin tener el Espíritu Santo dentro, que lo dirija. Así estaba Pedro en el pasaje que analizamos hoy. No tenía el Espíritu Santo. Jesús aún no había ido a la cruz. Es difícil entender cómo la palabra puede dirigir nuestra vida si estamos viviendo en la dirección de nuestro corazón. Nacemos, crecemos y desarrollamos nuestro carácter a través del corazón y los datos acumulados en nuestro cerebro. Entendemos lo que está bien y está mal a través de la educación, las leyes y la información que Dios coloca en nuestra conciencia. A partir de ahí está la lucha con los deseos. El corazón desea y nosotros ponemos la maquinaria necesaria para satisfacer esos deseos. Si algo que deseamos no lo alcanzamos, nos frustramos. La frustración produce más deseos que nos lleva al pecado. Hacemos lo que sea para alcanzar la paz, aunque lo que tenemos que hacer entendamos que está mal. Pedro, como todo ser humano, tenía un corazón orgulloso, incapaz de reconocer sus limitaciones. Cuando Jesús le mostró que Satanás había pedido para zarandearlo y que Jesús había rogado por él para que su fe no falte, la reacción de Pedro fue una respuesta engreída y presuntuosa. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La confianza de Pedro no solo fue insolente, sino también insistente. Poco tiempo después, en el Monte de los Olivos, Jesús predijo que todos los discípulos lo abandonarían esa noche. Una vez más Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Más tarde, del corazón de Pedro salió impulsividad. Quería mostrarle a Jesús que su repetida declaración de que permanecería leal a él hasta el final no era mera fanfarronada. Por tanto, cuando la turba llegó para arrestar a Jesús, Pedro impetuosamente agarró una espada y atacó, cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote antes de que Jesús lo detuviera. Pedro huyó con el resto de los apóstoles, pero su corazón seguía insistiendo en demostrar que era cierto que daría su vida por Jesús si hiciera falta. Por esto siguió a la turba, pero desde una distancia segura. Podemos comprender la lucha que Pedro tenía en su corazón. Por un lado, deseaba hacer algo para ayudar a Jesús y mostrar que era cierto que daría su vida por él. Por otro lado,
Era consciente que lo que hiciera peligraría su vida, por lo que su instinto de supervivencia se lo impedía hacer. Hasta entonces, Jesús le libró de todas las circunstancias difíciles. Ahora se encontraba sin él, dependiendo solo de sus capacidades. ¿Cuáles eran sus capacidades? Ninguna buena. Negó, mintió, juró en falso. De alguna manera comprendió que no era verdad lo que su corazón le había hecho creer, que sería capaz de realizar todo lo que fuera por defender a su Señor. En realidad, no era un problema de Pedro, es un problema de la humanidad. Así es nuestro corazón, y hasta que no te percates del peligro que tiene creer en Él, no estarás en disposición de ser alcanzado por Cristo. O si ya estás en Cristo, dejar de padecer por sus engaños para llevarte a la carne cuando en realidad ya todo lo tienes en Cristo. Este es el proceso del arrepentimiento. Primero, tenemos que conocer cuál es nuestra naturaleza, la imposibilidad de alcanzar lo que deseamos a través de la carne, los efectos dañinos que hemos producido por querer alcanzar nuestros deseos y el tiempo que hemos estado engañados por un corazón necio, manipulado por el mundo y Satanás. No existe la posibilidad de obtener victoria o disfrutar de la victoria sin este conocimiento de cómo es y cómo funciona nuestro corazón. Lucas condensa las 3 negaciones de Pedro. Según los otros evangelios, estas se efectuaron en un intervalo de varias horas, mientras el concilio religioso realizaba el falso juicio. El gallo cantó, Jesús miró a Pedro y Pedro se acordó de lo que le dijo el Señor. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso es lo que cuenta Lucas, pero seguro que Pedro recordó sus orgullosas palabras y lo que en esos momentos sentía. Esta es la estrategia de la carne para separarnos de la confianza del Señor. Primero te anima a que seas capaz de hacer lo que parece imposible, luego te pone a hacer o a intentar hacer lo que al final no podrás terminar, y entonces tu propia conciencia te acusará de cobarde, traidor, falso, blando y otros pensamientos que te harán sentir derrotado. ¿Por qué Pedro lloró amargamente? ¿Por qué sintió la necesidad de volver a dedicarse a pescar? Gloria a Dios que el enemigo no tiene la última palabra. Dios permitió a Satanás zarandear a Pedro porque ese zarandeo sería para que, una vez restaurado, sirva para confirmar a sus hermanos. ¿Cómo podría Pedro darse cuenta de su naturaleza débil y engreída? ¿Cómo podría conocer las artimañas de su corazón sin este supuesto fracaso? Ahora Pedro estaba preparado para entender que el trabajo que realizaría en Cristo no dependería de sus fuerzas, sino del Espíritu Santo. Claro que esto no sería por sus fuerzas, antes debería ser investido con poder. Necesitaba el nuevo nacimiento. Cuando vivimos bajo nuestras fuerzas, solo encontramos fracaso. Cuando vivimos en Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo, encontramos propósito.